Un día después de mudarnos a nuestro nuevo apartamento, me llamó el antiguo propietario y me dijo, olvidé apagar una cámara oculta y vi por accidente lo que hacía su marido mientras usted estaba en la tienda. Venga urgentemente sola y ni se le ocurra decirle nada a su marido. Hola, escriban en los comentarios de dónde son, no olviden suscribirse y darle like, que disfruten la escucha. Pero apenas 24 horas antes de esa llamada, Marta Carrera era la mujer más feliz de la ciudad. En el enorme salón, con techos de casi 4 metros, olía a yeso caro, a parquet de roble y, solo un poco, al polvo que habían dejado los cargadores. El sonido de los pasos resonaba con ese eco profundo que solo existe en casas antiguas y monumentales. El edificio de la cooperativa Alcoba llevaba allí desde los años 50, parecido a una fortaleza inexpugnable que protegía la tranquilidad de sus residentes del bullicio del mundo exterior. Marta estaba de pie junto a la ventana alta que daba al patio interior y giraba entre los dedos una copa de champán. Las burbujas subían, dorándose con el sol del atardecer. Tenía 41 años, pero en ese momento se sentía como una joven debutante a la que acababan de invitar al baile principal de su vida. Andrés se acercó por detrás y la rodeó con los brazos por los hombros. Sus manos fuertes y seguras de un constructor acostumbrado a rehacer el espacio a su antojo, se posaron pesadas y firmes. ¿Y bien? Dijo en voz baja, rozando con los labios su sien. Lo logramos. 12 años, Marta. 12 años caminamos hacia este día. Marta cerró los ojos y dio un sorbo. El vino le pareció áspero. Todavía no me lo creo, confesó. Cuando Elena aceptó vendernos este piso, pensé que era algún error. Estos pisos no se venden, Andrés. Se heredan. El dinero resuelve cualquier asunto de herencias, sonrió Andrés, girándola hacia él. Elena quería irse de la ciudad, olvidar el pasado. Nosotros solo la ayudamos a hacerlo. Ahora esta es nuestra casa, nuestra fortaleza. No más alquileres, no más miradas torcidas de los vecinos. Tú eres la dueña del mejor taller de la ciudad, yo un contratista respetado. Nos hemos ganado el derecho a vivir en Alcoba. Chocó su copa con la de ella. El tintineo fue limpio y prolongado. Marta miró a su marido. A sus 45 años, parecía incluso mejor que el día de su boda. Las canas en las sienes solo le añadían solidez. Era el hombre que la había sacado de la depresión tras aquella terrible historia con Lucas. Cuando su hermano murió, o, como decían los médicos, se consumió por su estilo de vida, fue Andrés quien se encargó de todo, el funeral, las deudas, la venta de la vieja casa de campo de los padres para cubrir los créditos de Lucas. Él era una roca. Por la nueva vida, dijo Marta, y que el pasado se quede allí, al otro lado del umbral. Bebieron hasta el fondo. En el piso vacío, donde aún ni siquiera colgaban las cortinas, parecía que el propio tiempo se hubiera detenido, dándoles la oportunidad de empezar de cero. Andrés recorrió la habitación con aire de dueño y enderezó un cuadro apoyado provisionalmente contra la pared. Mañana traerán los muebles para el despacho, comentó con tono práctico. Y por la mañana pasaré por la obra a revisar a la cuadrilla. ¿Tú mientras desempacas las cajas de la vajilla? Claro, asintió Marta. Solo no te retrases. No quiero cenar sola la primera noche. Andrés sonrió con esa sonrisa con la que encantaba a los clientes al firmar los presupuestos. Ya en la puerta, se volvió. Ah, casi lo olvido. Rogelio y sus muchachos estarán cerca, echarán un vistazo a la casa mientras nos instalamos. En un barrio nuevo puede pasar de todo. Marta no le dio importancia en ese momento. Un marido atento se preocupa por la seguridad. ¿Cómo iba a saber ella que ese echar un vistazo significaba vigilar cada uno de sus pasos? La mañana no empezó con un rayo de sol sobre la almohada, sino con la vibración brusca del teléfono en la mesilla. Marta abrió los ojos y tanteó el aparato. En la pantalla apareció un nombre, Elena Bettencourt. Marta frunció el ceño. La operación se había cerrado hacía una semana, las llaves estaban entregadas, el dinero transferido. ¿De qué más podía hablar con la cuñada, una mujer que en los últimos años había evitado cuidadosamente cualquier encuentro con la familia de su marido? Andrés ya se había ido, su lado de la cama estaba frío. Marta se sentó, se puso el albornoz y aceptó la llamada. Hola, Marta, no me interrumpas y no hagas preguntas. La voz de Elena sonaba seca, como el crujido de hojas secas. En él no había ni pánico ni histeria, solo una especie de cansancio muerto. ¿Estás sola ahora? Sí, Andrés se fue a
Me importa un carajo donde esté Andrés. Escucha con atención. Parque Central, el banco junto al monumento a los fundadores. En 40 minutos. Ven sola. Si le dices una sola palabra a Andrés, desapareceré y nunca sabrás qué fue lo que realmente compraron. Elena, ¿de qué estás hablando? Compramos un piso, los documentos están en la notaría. Compraron las paredes, Marta. Y yo te vendí lo que hay dentro. Te espero. Se oyeron los pitidos. Marta bajó el teléfono. El frío del suelo matinal le caló hasta los huesos. Se vistió de forma automática, sin elegir la ropa, agarró el bolso y salió corriendo del edificio, sin siquiera tomar café. El parque estaba vacío. La fuente junto al monumento murmuraba suavemente, un débil olor a humedad se mezclaba con la frescura de la alameda otoñal. Elena estaba sentada en el banco más alejado, envuelta en un abrigo gris informe. Parecía haber envejecido 10 años desde su último encuentro en el cementerio. Marta se acercó, esforzándose por mantener la compostura. Era dueña de un taller, estaba acostumbrada a conservar la apariencia ante los clientes, incluso cuando por dentro todo temblaba por malos presentimientos. Hola, Elena. ¿A qué viene tanto misterio? Si olvidaste alguna cosa en el piso, podrías haberlo dicho sin más. Elena alzó la mirada. Había tanta vaciedad en sus ojos que a Marta le recorrió un escalofrío. La mujer no respondió al saludo. En silencio metió la mano en su bolso profundo y sacó una tableta en una funda gastada. Siéntate, ordenó. Marta se sentó, procurando no tocarla con su abrigo. No olvidé cosas, Marta. Olvidé apagar el sistema de vigilancia. Andrés pensaba que yo era una tonta que solo sabía gastar el dinero de Lucas, pero siempre supe que no confiaba en mí. Por eso instalé cámaras. En todas partes. Incluso en el trastero. ¿Y a mí qué me importa eso? Marta sintió irritación. Tú y Andrés nunca os habéis llevado bien, pero espiar. Mira, Elena señaló la pantalla con el dedo. El video era en blanco y negro, un poco granulado, pero la calidad bastaba para reconocer el lugar. Era el trastero de su nuevo apartamento. Ese mismo cuya puerta estaba bloqueada por cajas y sobre el que Andrés había dicho que allí había restos de obra que sacaría en unos días. En la esquina superior derecha corrían los números del tiempo. La grabación era de esa misma mañana, 40 minutos atrás, justo cuando Andrés supuestamente se había ido a la obra. En la pantalla se abrió la puerta. En el espacio estrecho y sin ventanas entró Andrés. Llevaba la misma camisa con la que Marta lo había visto por la mañana. En las manos sostenía una bandeja de plástico con comida, un plato de gachas, un trozo de pan, un vaso de agua. Marta frunció el ceño. ¿Qué está haciendo? Si ahí solo hay basura. Mira, repitió Elena con dureza. Andrés avanzó hasta el fondo de la habitación angosta, hacia una pared que parecía sólida. Se inclinó y dejó la bandeja en el suelo. Luego dio un paso atrás y cruzó los brazos sobre el pecho. Su postura no expresaba cuidado. Era la postura de un carcelero. Desde un rincón oscuro, desde la sombra a la que no llegaba la luz de la puerta abierta, se movió un montón de trapos. Marta entrecerró los ojos. El montón se incorporó. Era una persona. Un hombre delgado, desaliñado, con ropa sucia, se arrastró lentamente hacia la bandeja. Se movía como si cada gesto le causara dolor, o como si hubiera olvidado hacía tiempo cómo caminar erguido. Agarró el pan con una mano temblorosa y empezó a comer de inmediato, atragantándose, sin levantar la cabeza. Andrés le dijo algo. No había sonido, pero por el movimiento de los labios de su marido Marta reconoció esa expresión de su rostro, desdeñosa, fría, autoritaria. Pateó con la punta del zapato una botella de plástico vacía hacia el hombre, se dio la vuelta y salió, cerrando la puerta con firmeza. El hombre de la pantalla se quedó solo. Alzó la cabeza y miró directamente al objetivo de la cámara oculta, como si sintiera su mirada. Marta dejó de respirar. El mundo a su alrededor, el parque, el ruido de la ciudad, el viento, desapareció. Solo quedó el rostro en la pequeña pantalla. Los ojos. Esos ojos los habría reconocido incluso después de 100 años. Hundidos, con ese corte característico que tenía su padre. La cicatriz sobre la ceja izquierda, recibida en la infancia cuando se cayó de la bicicleta. No puede ser, susurró Marta. La voz le falló, convirtiéndose en un ronquido. Lo enterramos. Hace 12 años. El ataúd estaba cerrado. Andrés identificó el cuerpo. Los documentos. Levantó la vista hacia Elena,
buscando en su rostro aunque fuera una gota de compasión, aunque fuera una pista de que se trataba de una broma cruel, de un montaje, de una estupidez. Pero Elena la miraba con una franqueza cruel. El ataúd cerrado es cómodo, Marta. Especialmente cuando tu marido es un maestro resolviendo problemas y tu hermano debe demasiado dinero. Marta volvió a mirar la pantalla. El hombre del trastero terminaba de comer la papilla, mirando a su alrededor como una bestia acorralada. Era Lucas, su hermano Lucas, al que lloraba cada domingo en la iglesia, vivo, en su propio apartamento, detrás de la pared donde ayer bebía champán. El piso nunca fue mío, dijo Elena en voz baja, casi en un susurro, inclinándose hasta el rostro mismo de Marta. Yo nunca fui la dueña, yo era la carcelera. Andrés compró este piso hace 12 años a nombre de un testaferro y me instaló aquí con un único propósito, alimentar a un fantasma. Me pagaba un sueldo para que Lucas siguiera muerto para todo el mundo, pero vivo para él. Elena metió la tableta en las manos entumecidas de Marta y se levantó. En sus ojos destelló algo parecido al arrepentimiento, pero desapareció enseguida, sustituido por un cálculo frío. Ahora tú eres la dueña, Marta. Ahora es tu turno. Hizo una pausa, puedes pagarme para que desaparezca para siempre. Junto con este video, piénsalo. Se dio la vuelta y se dirigió a paso rápido hacia la salida del parque, dejando a Marta sola con la tableta, en la que su hermano muerto lamía las migas de un plato de plástico en su nuevo trastero. Marta no recordaba cómo había llegado a casa. El camino se convirtió en una mancha borrosa de semáforos, bocinas de coches ajenos y un único pensamiento que martilleaba en sus sienes al ritmo del pulso: está allí, está allí, está allí. Entró en el apartamento esforzándose por respirar con normalidad. La llave giró en la cerradura con un clic suave que ahora le sonó como el ruido de un gatillón montado. En el recibidor reinaba el silencio. Un silencio excesivo para una casa donde se esconde a una persona. Andrés salió de la cocina secándose las manos con un paño. Llevaba la misma camisa que ella había visto en la pantalla de la tableta media hora antes. Sonrió con calma, abiertamente, como sonríe un marido al que le alegra ver a su mujer. Has vuelto rápido, dijo. Pensé que te quedarías atascada en el tráfico. ¿Quieres café? Acabo de hacerlo. Marta se obligó a devolverle la sonrisa. Su rostro parecía una máscara de yeso, a punto de resquebrajarse con el más mínimo movimiento. No, gracias, su voz sonó sorprendentemente firme. Me da un poco de vueltas la cabeza. Supongo que es la tensión por el tiempo. Me tumbaré media hora. Claro, descansa. Andrés se acercó y le tocó la frente con la palma de la mano. Sus dedos estaban calientes. Dedos de carcelero. Estás pálida. ¿Quieres una pastilla? No, solo me tumbaré. Pasó a su lado rumbo al dormitorio, sintiendo en la espalda su mirada atenta. Cerró la puerta y se apoyó en ella, contando hasta 10. Necesitaba tiempo. Necesitaba que él se fuera. 15 minutos después sonó el teléfono de Andrés. Marta agudizó el oído. Sí, Sergio. Sí, claro. Entiendo que es urgente. Estaré allí en 20 minutos. Sí, salgo ahora. Pasos en el pasillo. Tintinear de llaves. El golpe de la puerta de entrada. El clic de la cerradura. Marta se lanzó del sitio. Salió disparada al pasillo, corrió hacia la ventana y apartó con cuidado la cortina. El todoterreno plateado de Andrés salía del patio. Esperó un minuto más, hasta que el coche desapareció bajo el arco, y solo entonces se abalanzó hacia el trastero. La puerta estaba cerrada. Una puerta interior normal, blanca, con manilla de latón, pero no se abría. Marta tiró de la manilla una vez, otra, cerrada con llave. Lucas susurró, pegando la oreja a la madera. Lucas, ¿me oyes? Soy Marta. Silencio. Solo el zumbido de la ventilación en algún lugar dentro de las paredes. Corrió a la cocina, agarró un cuchillo fino para fruta. Volvió y trató de forzar el pestillo. Inútil. El mecanismo era sencillo, pero fiable. Entonces recordó el video. Andrés no había abierto la cerradura con una llave. En la grabación, sus manos estaban vacías cuando se acercó a la puerta. Hizo otra cosa. Marta cerró los ojos, reconstruyendo la imagen de la tableta. Andrés se acercó, se inclinó. ¿Hacia dónde? No hacia la manilla. Más abajo, hacia el suelo. Se arrodilló frente a la puerta. A la derecha del marco había una rejilla decorativa que cubría el radiador. Un viejo radiador de hierro fundido, pintado del color de las paredes.
Marta metió los dedos entre el dibujo de la rejilla. Polvo, metal frío, pintura. Nada. Piensa, Marta, piensa. ¿Lo viste? Él se inclinó. Tiró de la rejilla hacia sí. Se dio con un leve chirrido, pero no se desprendió. Marta empujó con más fuerza, desplazándola a un lado. Y entonces lo vio. En la pared, justo detrás del tubo de la calefacción, había una pequeña palanca casi imperceptible. Un simple pestillo empotrado directamente en el yeso y pintado del mismo color. Si no supieras que estaba allí, podrías vivir en ese piso toda la vida sin notarlo. Marta presionó la palanca. Dentro de la puerta se oyó un clic sordo. El mecanismo se activó. Se levantó, se secó las palmas sudorosas en los vaqueros y bajó la manilla. La puerta cedió. Un olor la golpeó en la nariz. Un olor viciado y pesado a cuerpo sucio, cosas viejas y tabaco. Aquel tabaco barato que Lucas fumaba en los años universitarios, cuando jugaba a ser disidente. Ese olor era una máquina del tiempo que la transportó al instante 12 años atrás. ¿Lucas? Marta dio un paso en la oscuridad. Su mano encontró el interruptor. Se encendió una bombilla tenue bajo el techo. La habitación era estrecha, alargada como un estuche. No había ventanas. A lo largo de una pared había estanterías abarrotadas de trastos, viejas latas de pintura, rollos de papel pintado. En el rincón del fondo yacía un colchón cubierto con una manta de lana gris. Al lado estaba la misma bandeja con la papilla a medio comer que había visto en el video. Pero Lucas no estaba allí. «Lucas», gritó ya más fuerte, sin temer que la oyeran los vecinos. Vacío. La manta estaba revuelta, como si alguien acabara de levantarse de un salto. En el suelo había colillas, pero no había nadie en la habitación. Era un callejón sin salida, 4 paredes y una sola puerta, por la que ella había entrado. ¿Dónde podía haberse ido? Marta, presa del pánico, empezó a moverse por el estrecho cuartucho. Miró detrás de las estanterías, apartó cajas vacías. Nada. No podía haberse evaporado. Entonces su mirada cayó en el suelo, junto al colchón. Allí, entre el polvo y las colillas, algo brilló. Un pequeño rectángulo de plástico. Marta se agachó y lo recogió. Era una tarjeta. Un pase del Hospital Clínico Municipal número 4. Conocía esa tarjeta. Una igual estaba en su bolso. La había recibido una semana antes, cuando se hizo un chequeo rutinario. Le dio la vuelta al plástico. Ponía, paciente Carrera M. A. Su nombre, su apellido, su fecha de nacimiento. Pero la foto no era la suya. Desde el pequeño recuadro en blanco y negro la miraba el rostro de Elena Betancourt. Solo que el pelo estaba cortado muy corto y la mirada era enloquecida, desenfocada. Marta sintió que el suelo se le hundía bajo los pies. Bajó la vista a la línea del grupo sanguíneo. Allí figuraba, O negativo. Marta tenía A positivo. Elena, O positivo. O negativo era el de Lucas. Era un rompecabezas demencial. Su nombre, el rostro de Elena, la sangre de Lucas. Y el sello del médico jefe, con fecha del día anterior. ¿Para qué quería Andrés un pase falso a su nombre, con los datos de su hermano muerto y la foto de su viuda? Marta apretó el plástico en el puño hasta que los bordes afilados se le clavaron en la piel. Aquello no era solo una prisión. Era la preparación para algo mucho más terrible. Lucas no solo estaba encerrado allí. Andrés le estaba preparando una nueva identidad. O estaba preparando una nueva identidad para otra persona, usando a Lucas como donante. De pronto, en el silencio del apartamento se oyó un sonido extraño. Un golpe sordo y rítmico. No venía del pasillo, ni de la calle. Venía de la pared junto a la que estaba el colchón. Toc, 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 toc. Marta se quedó inmóvil. Conocía ese ritmo. De niños, Lucas y ella se comunicaban así a golpes a través de la pared cuando los padres los castigaban y los separaban en habitaciones distintas. 2 cortos, 1 largo. Estoy aquí. No estaba en la habitación. Estaba en algún lugar aún más profundo, en las entrañas de esa casa maldita. Marta pegó la oreja al yeso frío. El golpe se repitió, un poco más bajo, más apagado, como desde debajo de la tierra. Toc, 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 toc. Apartó el colchón a un lado. Debajo había un suelo de madera normal, pintado con niño. Pero una de las tablas era un poco más ancha que las demás y estaba clavada con clavos nuevos y brillantes. Marta enganchó el borde con el cuchillo de fruta que aún apretaba en la mano. La hoja se dobló, pero la tabla cedió.
No era una tabla, era la tapa de una trampilla, camuflada como suelo. Un olor a humedad, moho y excrementos de rata subió a su rostro. Abajo se abría la negrura de un conducto técnico que se internaba en el forjado entre los pisos. «¿Lucas?», susurró a la oscuridad. No hubo respuesta, solo un roce. Alguien se arrastraba allí, en el espacio estrecho donde apenas podrían cruzarse dos gatos. Marta no lo pensó ni un segundo. Tiró el cuchillo, se encogió y se deslizó por el hueco. El cuerpo quedó inmediatamente aprisionado por todos lados. Era estrecho, increíblemente estrecho. El polvo se le metía en la nariz, las telarañas se le pegaban a la cara. Avanzaba apoyándose en los codos, despellejándose la piel, guiándose solo por el sonido cada vez más lejano de una respiración pesada delante de ella. Eran túneles de servicio, las tripas de una casa antigua, de las que se contaban leyendas. Decían que por ello se podía recorrer toda la manzana sin salir a la calle. Ahora ella sabía que era verdad. «Para», gritó, atragantándose con el polvo. «Lucas, para, soy yo». Más adelante algo tintineó contra una tubería. La luz de la bombilla tenue del trastero apenas llegaba hasta allí, pero Marta distinguió una silueta. Una persona se había hecho un ovillo en un nicho donde se cruzaban las tuberías de agua caliente. Temblaba. Marta se arrastró más cerca. Ahora le veía la cara. Era él y, al mismo tiempo, no era él en absoluto. 12 años en la oscuridad habían convertido al guapo intelectual en un anciano. La piel gris, casi transparente, los ojos enloquecidos, el pelo apelmazado en nudos. Al verla, se pegó a la pared, cubriéndose la cabeza con los brazos como un niño que espera un golpe. «No, por favor», gimoteó. «No hice nada. Estuve quieto. No me peguen». «Lucas, soy yo, Marta». Ella extendió la mano hacia él, pero él se apartó, dándole una patada. «Vete, tú. Fuiste tú. Tú lo mandaste. Tú dijiste que ya no te hacía falta». Marta se quedó inmóvil. El dolor del golpe en el hombro se apagó ante el sentido de sus palabras. «¿De qué hablas? Yo creía que estabas muerto. Te enterramos». Lucas, de pronto, se quedó callado. Bajó los brazos y la miró. En sus ojos había un terror animal mezclado con desconfianza, y a Marta le dio miedo. «¿Enterrarme?», repitió. «Sí, lo hicieron bien, muy bonito. Andrés me enseñó fotos. Tú, con velo negro, llorando, muy natural. Dijo que había sido idea tuya. Tu hermana está cansada de tus deudas, Lucas. Tu hermana quiere vivir tranquila. Necesita un negocio, no un hermano drogadicto. Yo jamás». Marta sintió que las náuseas le subían a la garganta. «Andrés dijo que moriste de sobredosis, que el corazón no aguantó. Yo pagué todas tus deudas, Lucas. Vendimos la casa de campo para saldar los créditos de Orión Finanzas». Al oír Orión Finanzas, Lucas soltó una risita histérica. El sonido rebotó por el túnel, chocando contra las tuberías oxidadas. «¿Orión Finanzas? Marta, tú eres tan lista, tienes un taller, le coses trajes a ministros y no lo comprobaste, ¿ni una sola vez lo comprobaste?». Se arrastró hacia ella, su aliento olía a dientes podridos. «No existe ninguna Orión Finanzas. Es una empresa fantasma que tu marido creó especialmente para mí. El fundador es un testaferro, un vagabundo de la estación, y el dueño real es Andrés. Él mismo me prestaba dinero a través de esa empresa. Me inflaba con créditos ficticios sabiendo que no los devolvería». Lucas sonrió con amargura. «Pero eso no es todo. A la vez, pidió un crédito real a gente seria, lo puso a mi nombre falsificando documentos. $50,000. Ese dinero se lo quedó él, y a mí me dejó como deudor. Él cavó ese hoyo, Marta, para quitárselo todo, la casa de campo, el negocio de papá, tu parte del piso de nuestros padres. Y a mí». Marta se quedó sentada en la mugre, sintiendo como el frío le subía por la espalda. El rompecabezas encajaba. Un rompecabezas terrible, sangriento. Andrés no era un salvador. Andrés era una araña que llevaba años tejiendo esa telaraña. «¿Y entonces por qué te tiene aquí?», susurró. «Si ya lo robó todo, ¿para qué le sirves vivo?». Lucas la miró con una lucidez inesperada. La locura retrocedió un segundo, dejando paso a una desesperación fría y sobria. «Porque yo no soy solo un deudor. Soy un testigo. Y soy un actor. En su película principal». Metió la mano bajo los harapos y sacó un pequeño pendrive colgado de un cordón sucio. «No solo fingió mi muerte,
Marta. La grabó. Apretó el pendrive en el puño y luego se lo tendió. Toma. Escóndelo. Es la única prueba. Lo guardé 12 años, esperando este momento. Marta lo tomó, tibio de su cuerpo, pringoso, y se lo metió en el bolsillo del vaquero. Hace 12 años, en aquel sótano llevó gente. Me pegaron. Luego uno de ellos me inyectó algo y dejé de respirar. Yo oía todo, pero no podía moverme. Me metieron en un saco. Andrés lo grabó todo. Grabó mi cara muerta, grabó cómo el médico certificaba la muerte. Y después me enseñó ese video. Lucas se estremeció, las lágrimas trazaron surcos en su cara sucia. Dijo, ¿ves, Lucas? Estás muerto. Oficialmente. Si asomas la cabeza, si intentas contactar con tu hermana, enviaré este video a la policía. Pero no como prueba de mi culpa, sino como prueba de que fingiste tu muerte para esconderte de los acreedores y de Hacienda. Fraude a gran escala. Y evasión. Te caerán unos 10 años. Y en la cárcel yo te encontraré. Marta lo miraba y comprendía. Andrés había creado una trampa perfecta. Un muerto no puede ir a la policía. Un muerto no tiene derechos. Existe solo mientras le convenga a su carcelero. Te chantajea con tu propia muerte, susurró. No solo a mí, Lucas alzó los ojos. Dijo que si me escapaba, te metería a ti también, como cómplice, porque fuiste tú quien identificó el cuerpo. Tu firma está en el acta. Confirmaste la mentira, Marta. Tú eres parte de ese crimen. En ese momento, arriba, en el apartamento, se oyó el portazo de la puerta de entrada. Unos pasos pesados y seguros retumbaron sobre el parquet justo encima de ellos. Andrés había vuelto. Antes de tiempo. Silencio, murmuró Lucas sin voz, encogiéndose de nuevo en el nicho de tuberías. Él oye. Siempre oye. Marta se quedó congelada. Los pasos se detuvieron justo sobre la trampilla del trastero. Crujió una tabla. Luego sonó la voz de Andrés, tranquila y cariñosa, y a Marta se le heló la sangre. ¿Marta? ¿Cariño? Te he comprado tus eclairs favoritos. ¿Dónde estás? En el dormitorio no estás. Iba hacia el trastero. Marta se quedó inmóvil, temiendo incluso respirar. El polvo en la garganta le cosquilleaba pidiendo un golpe de tos, pero apretó los labios hasta hacerse daño. Encima de su cabeza, literalmente a medio metro, crujió el suelo. Andrés estaba justo sobre la trampilla. ¿Marta? Su voz sonó amortiguada, pero clara. No había preocupación, solo un leve desconcierto. ¡Qué raro! La puerta está abierta y no hay nadie. Dio un paso. Otro. El sonido de los pasos alejándose. Salió del trastero. Marta miró a Lucas. Él estaba sentado abrazándose las rodillas y temblando finamente. En sus ojos había una sola súplica, vete. Ella le asintió, prometiendo sin palabras volver, y se arrastró de regreso hacia la luz. Salir fue más difícil que entrar. Las manos se le resbalaban, los músculos se le agarrotaban. Se empujó hacia arriba, al estrecho trastero, y enseguida cerró la trampilla, apretándola con la tapa. El colchón volvió a su sitio. Las cajas, como estaban. Apenas le dio tiempo a sacudirse las rodillas y escabullirse al pasillo cuando Andrés apareció desde la cocina. Tenía en las manos una caja de pasteles. Ah, aquí estás. Sonrió, pero sus ojos seguían fríos, escaneándola. Ya pensé que habías decidido jugar a las escondidas. ¿Dónde estabas? Te llamé. Marta se apoyó en la pared, sintiendo que las piernas le temblaban. El corazón le golpeaba tanto que parecía que iba a romperle el pecho. Yo estaba en el baño. El agua hacía ruido, no te oí. Andrés se acercó. Miró con atención su cara, luego bajó la vista a sus manos sucias, con polvo y raspones. Después, a sus vaqueros manchados de cal en las rodillas. Su sonrisa cambió. Se volvió suave, compasiva. Esa misma sonrisa tierna que de pronto le hizo a ella querer gritar. Marta, cariño, dejó la caja en la cómoda y le tomó la muñeca, alzándole las manos sucias hacia la luz. Mírate, estás temblando. ¿Y esa suciedad otra vez estabas buscando fotos viejas? ¿Qué? Marta se quedó perpleja. No, yo se me cayó el anillo detrás de la cómoda. Tuve que meterme. Shock puso un dedo en sus labios. No tienes que justificarte. Lo entiendo todo. Mudarse es un estrés enorme. Y encima este barrio, los recuerdos. ¿Te parece que el pasado vuelve? Hablaba en voz baja, hipnótica, como un psiquiatra con un paciente agitado. ¿Sabes? He notado que últimamente no eres tú misma.
Olvidas cosas, confundes fechas. Y ahora mismo dices lo del anillo, pero el anillo lo llevas puesto. Marta miró su mano. El anillo de boda, en efecto, estaba en su dedo. Había soltado la primera mentira que se le ocurrió, y él la había atrapado. Andrés, no estoy loca, se zafó. Solo estoy cansada. Claro que estás cansada. Tienes un sobreesfuerzo evidente, quizá incluso una paranoia leve por el estrés. Necesitas tumbarte. Llamaré a un médico, que te dé un calmante. No necesito un médico, gritó, retrocediendo. Solo necesito estar sola. En ese instante, llamaron con insistencia a la puerta de servicio, la que daba a la escalera del personal y al conducto de basura. 3 golpes secos. Andrés frunció el ceño. La máscara de marido atento se agrietó un segundo, dejando ver la irritación. ¿Quién será ahora?, murmuró. No espero a nadie. Ve al dormitorio, Marta. Yo me encargo. Pero Marta no se movió. Reconoció esos golpes. Así llamaba solo una mujer. No, abriré yo, dijo ella y, adelantándose a su marido, corrió a descorrer el cerrojo. En el umbral estaba Elena. Se veía aún peor que por la mañana en el parque. La cara gris, los labios mordidos hasta sangrar. En las manos apretaba una carpeta abultada para documentos. ¿Elena? Andrés se quedó paralizado en la puerta del salón. Su voz se volvió de hielo. ¿Qué haces aquí? Ya lo acordamos. El trato está cerrado. Recibiste el dinero y debías desaparecer. Se acabó el dinero, Andrés, dijo Elena con voz ronca, abriéndose paso al recibidor. Le lanzó a Marta una mirada rápida, calculadora, como la de un jugador de póker. Tus limosnas para un billete a Costa Rica son ridículas. Le mostré el video a Marta. Ahora las apuestas subieron. Necesito más, mucho más, o me voy a la policía. A Marta se le heló la sangre. Elena no la estaba salvando. Elena la estaba usando como un as en la negociación con Andrés. ¿Estás borracha? Andrés dio un paso hacia ella, claramente dispuesto a echarla a la calle. Lárgate antes de que llame a seguridad. Llámales, chilló Elena. Llama a la policía, a seguridad, a quien quieras. Que todos se enteren de que en vuestro sótano vive un muerto. Andrés se detuvo. Le lanzó una mirada rápida a Marta. En sus ojos centelleó el cálculo. Marta, vete a la habitación, ordenó con dureza. A Elena le ha dado un ataque. Quiere dinero para beber. No escuches esta basura. ¿Basura? Elena soltó una carcajada horrible, perruna. Marta ya lo sabe todo, Andrés. Vio el video. Se lo enseñé. Cayó el silencio. Un silencio espeso y pegajoso en el que se oía el tic-tac del reloj antiguo del salón. Andrés giró lentamente la cabeza hacia su esposa. En su mirada ya no había cuidado ni calor. Solo una vaciedad fría, evaluadora. ¿Lo viste?, preguntó en voz baja. Marta retrocedió hasta la pared, sintiéndose acorralada. Sí, soltó, sin aliento. Vi a Lucas. Sé lo que hiciste. Eres un monstruo, Andrés. Andrés sonrió de lado. Se relajó, metió las manos en los bolsillos del pantalón, como si la situación hubiera dejado de ser peligrosa y se hubiera vuelto simplemente tediosa. ¿Monstruo? ¡Qué palabra tan grandilocuente! Soy un hombre de negocios, Marta. Yo resuelvo problemas. Tu hermano era un problema enorme, apestoso y caro. Yo lo resolví. Por nosotros, por nuestra familia. Lo tuviste enjaulado 12 años. Lo tuve a salvo, rugió Andrés, y fue la primera vez que alzó la voz. Si hubiera salido a la calle, los verdaderos acreedores lo habrían matado, o él mismo habría muerto tirado bajo una valla por una sobredosis. Yo le di techo, comida y vida. Sí, una vida de rata, pero vida al fin y al cabo. Le robaste todo. Marta sentía como la rabia desplazaba al miedo. Lo incriminaste. Yo. Andrés se rió. ¿Y quién firmaba los papeles? ¿Quién hacía las transferencias? Le hizo un gesto a Elena con la cabeza. Enséñaselo. Que nuestra Santa Marta vea lo pura que es. Con manos temblorosas, Elena abrió la carpeta y sacó una hoja. Era un extracto bancario, con sello, con fechas. Este es el extracto de la cuenta a la que llegaba el dinero para el mantenimiento del objeto, dijo Elena en voz baja, tendiéndoselo a Marta. La cuenta está a nombre del mismo sicario que supuestamente se encargó de Lucas. En realidad es una cuenta pantalla de Andrés. Marta cogió la hoja. Las letras le bailaban ante los ojos, pero se obligó a enfocar. Remitente, carrera Marta. Concepto,
Donación benéfica. Importe, $500. Fecha, mensual. Desde octubre del año 12. ¿Qué es esto? Susurró Marta. Yo no transferí ese dinero. Si lo hiciste, dijo Andrés con suavidad. ¿Te acuerdas de aquella fundación de ayuda a los animales que te recomendé hace muchos años? Segunda vida. Firmaste un pago automático. Creías que salvabas perritos. Y en realidad estabas pagando el mantenimiento de tu hermano. La comida, la electricidad, el silencio de Elena. Marta miraba el papel y el mundo a su alrededor se le venía abajo del todo. Me convertiste en cómplice, dijo, sin reconocer su propia voz. Me obligaste a pagar una cárcel para mi propio hermano. Legalmente, sí, asintió Andrés. Para cualquier investigador se vería así, una hermana que, queriendo deshacerse de un hermano drogadicto, contrata a alguien, finge su muerte y luego durante 10 años paga su mantenimiento en una habitación secreta. Hay motivo, la herencia. Hay medios. Y las pruebas aquí están, con tu firma electrónica. Se acercó hasta pegarse a ella y le susurró al oído. Estamos en el mismo barco, Marta. Si yo me hundo, tú te hundes conmigo, como autora intelectual. Y a los autores les cae más que a los ejecutores. Elena se quedó junto a la puerta, apretando la carpeta vacía contra el pecho. Necesito el dinero, Andrés repitió con tono mecánico. O me voy a la policía. No tengo nada que perder. Andrés la miró con desprecio. Bien, tendrás tu dinero. Pero primero Marta y yo tenemos que hablar de algo. A solas. Puso la mano sobre el hombro de su mujer. Una mano pesada, posesiva. Tenemos una elección, Marta. O vamos ahora mismo a la policía y acabamos los dos en la cárcel. O nos sentamos a la mesa, tomamos té y decidimos cómo vamos a vivir de aquí en adelante, con nuestro pequeño secreto familiar. Marta miró el extracto bancario en su mano, su firma, su dinero, su cárcel. Levantó la vista lentamente del papel. Dentro de ella algo hizo clic, como si se cambiara de marcha. El miedo que la había paralizado durante horas desapareció de golpe, sustituido por una claridad fría, cristalina. Andrés pensaba que la había arrinconado. Pensaba que se quebraría bajo el peso de la culpa, aunque fuera fabricada. Pero no sabía una cosa, Marta Carrera llevaba 20 años al frente de un taller donde las esposas caprichosas de los funcionarios intentaban imponer sus condiciones. Sabía sonreír con el puño escondido en el bolsillo. De acuerdo, dijo, y su voz sonó sorprendentemente serena. Tienes razón, Andrés. No necesitamos a la policía. No necesitamos un escándalo. Aprecio demasiado mi reputación como para permitir que esto salga a la luz. Andrés parpadeó. Esperaba histeria, lágrimas, negación, pero no aceptación. ¿Tú lo entiendes? Aflojó un poco la presión en su hombro. Entiendo que estamos atados. Marta dobló con cuidado el extracto y lo dejó sobre la cómoda. Elena, espera en la cocina. Mi marido y yo vamos a hablar. Elena, mirando confundida de uno a otro, se fue arrastrando hasta la cocina. Marta entró en el salón y se sentó en un sillón. Le señaló a Andrés el sofá de enfrente. Siéntate. Tenemos que acordar las condiciones. Andrés se sentó, todavía mirándola con recelo. ¿Qué condiciones? Seguimos viviendo, Marta. Yo me ocuparé de Lucas como me he ocupado todos estos años. Elena recibirá su dinero y se irá. Todo seguirá como estaba. No, Marta negó con la cabeza. Como estaba ya no será. No podré vivir en este piso sabiendo que detrás de la pared está mi hermano. Pero también entiendo que soltarlo ahora significa que nos encierren a los dos. Hizo una pausa, dándole tiempo a tragar el anzuelo. Quiero garantías, Andrés. Eres demasiado listo y astuto. Hoy somos socios en un delito, y mañana decidirás que yo soy un eslabón innecesario. Necesito un seguro. ¿Cuál? El piso. Este piso y la casa de campo. Los pondrás a mi nombre, enteros. Ahora mismo. Andrés se rió. ¿Estás de broma? Esos son millones, Marta. ¿Y tu libertad vale menos? Ella se inclinó hacia adelante. ¿O crees que yo no me atrevería a ir a la policía? Yo puedo hacer de víctima, Andrés. Una pobre mujer a la que su marido engañó para involucrarla en la financiación de un secuestro. Pero tú, como organizador, no te librarás. Andrés dejó de reír. La miró, y Marta vio cómo trabajaba su mente. Pesaba riesgos. Está bien, dijo al fin. Si ese es el precio de tu tranquilidad, llévatelo. Pero lo haremos en silencio, sin tus abogados. Tengo mi propio notario,
trabaja los fines de semana y no hace preguntas de más. Trato hecho, asintió Marta. Sin que se notara, rozó el bolsillo de sus vaqueros. Allí estaba su teléfono con la grabadora encendida. La había activado aún en el pasillo, cuando oyó la voz de Elena. Pero antes de que vayamos, dijo con suavidad, dime la verdad. Para mí. ¿Por qué lo hiciste? No por dinero. Te conozco. Aquí hay algo personal. Andrés se frotó la cara con cansancio. La tensión de las últimas horas, al parecer, también le había pasado factura. Se relajó, creyendo que la crisis había pasado y que su mujer estaba ya de su lado. Porque siempre fue el favorito, dijo con voz apagada. Lucas, el genio, Lucas, el talento, Lucas, la esperanza de la familia. ¿Y quién era yo? El marido de Marta, el tipo que repara tejados. Yo quería demostrarle a vuestro padre que podía manejar su imperio mejor que su niño de oro. Quería que Lucas dependiera de mí, que no fuera nadie sin mí. Y lo conseguí. Creaste un infierno para sentirte un dios, resumió Marta. Yo creé orden, espetó Andrés. Bien, basta de lírica. Prepárate. Vamos al notario. Una hora después estaban sentados en una pequeña oficina en un semisótano del centro de la ciudad. El letrero de notario se veía respetable, dentro olía a café y a papel. Detrás de un escritorio macizo estaba un hombre con traje caro y gafas de montura dorada. Se presentó como Víctor. Marta sentía que le temblaban las manos, pero intentaba controlarse. La grabadora en el bolsillo era su arma principal, pero ahora necesitaba papel. Un documento que la colocara en posición de mando. Víctor le tendió un fajo de papeles, no menos de 20 hojas en una carpeta ordenada. Contrato de donación de bienes inmuebles, explicó con un tono aburrido y oficial, abriendo la carpeta en la primera página. Piso en la dirección Casa de Campo en el pueblo de Los Pinos. Traspaso del derecho de propiedad a la ciudadana Marta Betancourt. Marta tomó la carpeta y empezó a leer. La primera página, el encabezado estándar de una donación. La segunda, descripción de los inmuebles. La tercera, condiciones de traspaso. Todo parecía correcto. Perdone, tenemos poco tiempo, intervino Víctor con suavidad, golpeando el escritorio con el bolígrafo. En 15 minutos tengo otro cliente. Si quiere, puedo leerle los puntos principales en voz alta. Empezó a recitar fórmulas legales de manera monótona, pasando las páginas por ella. Marta asentía, intentando seguir el texto, pero los ojos le lagrimeaban por la tensión del último día. El estrés, la noche sin dormir, la adrenalina, todo le cayó encima de golpe. Veía las palabras donación, a título gratuito, traspaso de la propiedad y eso le parecía suficiente. Andrés estaba sentado a su lado, tranquilo, incluso indiferente. Firmó su copia sin apenas mirarla. Tu turno, dijo. Firmas al pie de cada página y al final. Víctor, servicial, le abría los lugares necesarios, tapando con la mano el texto principal y señalando con el dedo la línea para la firma. Marta cogió el bolígrafo. En ese instante sintió un alivio enorme. Era una victoria, pequeña, sucia, pero victoria. Con ese documento podría echar a Andrés. Podría contratar a los mejores abogados para Lucas. Podría arreglarlo todo. Puso una firma amplia al pie de la página, luego otra en el acta de entrega y recepción, y otra más en el registro del notario. Enhorabuena, dijo Víctor, estampando el sello con un golpe sonoro. La operación queda formalizada. Marta exhaló. Apretó la carpeta contra el pecho como si fuera un escudo. ¿Ahora podemos volver a casa?, preguntó. Claro, sonrió Andrés. A casa. Salieron a la calle. El aire otoñal le pareció a Marta dulce como nunca. Lo había conseguido. Lo había vencido. Andrés le abrió la puerta del coche. ¿Sabes?, dijo cuando arrancaron. Incluso me alegro de que haya salido así. Ahora no hay secretos entre nosotros. Somos socios de verdad. Marta no respondió. Miraba por la ventanilla, apretando la carpeta en la mano. No vio cómo Andrés tecleó un mensaje en el móvil, todo firmado. Inicia el protocolo. El grupo está en el sitio en 20 minutos. Lo envió y guardó el teléfono en el bolsillo. Tampoco vio cómo el notario Víctor, ya solo en la oficina, se quitó las gafas, se desabrochó el cuello de la camisa y sacó de un cajón una botella de coñac. La puerta del cuarto trasero se abrió y salió un chico joven en vaqueros. ¿Y, tío Víctor, coló?, preguntó. Como la seda, se burló el notario, que en realidad era el primo de Andrés, un actor fracasado llamado Víctor.
firmó sin mirar. Ni se dio cuenta de que la segunda hoja del fajo era otra. Tomó de la mesa la carpeta que había firmado Marta y sacó de en medio varias hojas. ¿Ves? Andrés lo pensó todo, rió Víctor. Las primeras 5 páginas son el contrato de donación auténtico. Esas fueron las que leyó. Y estás agitando los folios, estaban en medio. Misma tipografía, mismo formato. Ella firmaba donde yo le señalaba. Ni notó que en la 6ª página el título era distinto. El título decía, Confesión voluntaria. El texto comenzaba así, yo, Marta Bettencourt, hallándome en pleno uso de mis facultades y en plena posesión de mis capacidades. Reconozco que en 2012 organicé la puesta en escena de la muerte de mi hermano Lucas Bettencourt con el fin de ocultarlo de los acreedores y apoderarme del patrimonio familiar. Durante 12 años financié su mantenimiento en un recinto aislado, transfiriendo mensualmente fondos a la cuenta indicada en el anexo. La adquisición del piso situado en la Avenida Libertad, número 5, fue la etapa final de mi plan para establecer el control total sobre mi hermano. Y abajo, bajo la confesión, había otra hoja, un poder general para administrar todos los bienes, otorgado al ciudadano Andrés Carrera. Víctor sirvió coñac en un vaso de plástico. Genial, dijo. Andrés es un genio. Mientras tanto, Marta viajaba en el coche apretando la carpeta contra el pecho, una carpeta que no era un escudo, sino una sentencia. Pensaba en cómo al llegar abriría el trastero y le diría a Lucas que era libre. No sabía que la trampa verdadera acababa de cerrarse. El todoterreno de Andrés frenó suavemente frente a la entrada principal de la cooperativa Alcoba. Marta no esperó a que su marido rodeara el coche para abrirle la puerta. Saltó a la acera, sujetando la carpeta como si fuera un salvavidas. Ahora mismo voy con Lucas, le lanzó por encima del hombro a Andrés, que apagaba el motor sin prisas. Y tú recoge tus cosas. Tienes una hora. Andrés no respondió, solo sonrió de una forma extraña y pulsó el botón del llavero, bloqueando las puertas del coche. Marta subió corriendo los escalones, abrió de golpe la pesada puerta de roble del portal y chocó contra el ancho pecho de un guardia de seguridad. No era el conserje habitual, el tío Pablo. Era un armario empotrado con uniforme negro, sin distintivos. Marta lo reconoció. Rogelio. Trabajaba en las obras de Andrés, haciendo encargos especiales. A su lado estaba otro igual de pétreo e impenetrable. En su cabeza pasó una idea terrible. Andrés se había preparado para esto. No hoy, desde hacía mucho. Tenía un plan por si ella descubría la verdad. Déjenme pasar, vivo aquí. Marta intentó esquivarlos, pero uno de los guardias dio un paso sin decir palabra, cortándole el paso. Prohibido el paso a personas ajenas, gruñó con una voz sin emoción. ¿Ajenas? Marta se ahogó de indignación. Soy la propietaria del piso 12. Aquí están los papeles. Empezó a abrir la carpeta a tirones, buscando la donación que acababan de firmar. Señora, no haga escándalo, el segundo guardia le puso una mano pesada en el hombro, girándola hacia la salida. Tenemos órdenes del propietario. No entra nadie ajeno, y menos aún gente alterada. ¿Del propietario? La propietaria soy yo, Andrés. Se volvió buscando apoyo en su marido, que subía justo entonces los escalones. En su cara no había ni una sombra de sorpresa al ver a los guardias. Andrés, diles algo. ¿Qué circo es este? No es un circo, Marta, dijo él con calma, casi cariñoso. Es un seguro. ¿De verdad creías que durante 12 años iba a construir este sistema sin un plan de reserva? Los chicos estaban de guardia en la calle de al lado desde el momento en que Elena te llamó por la mañana. Yo sabía que este día llegaría, solo no sabía cuándo. Andrés se detuvo en el rellano superior. En su rostro se dibujó un sufrimiento profundo, sincero. Miró a Marta con tanta lástima que a ella se le heló el interior. Marta, cariño, dijo en voz baja, por favor, no montes una escena. Tienes que tranquilizarte. Los médicos llegarán pronto. ¿Qué médicos? ¿De qué estás hablando? Marta retrocedió un paso. Acabamos de estar en la notaría. Firmaste la donación. En el patio empezaba a reunirse gente. Los vecinos de Alcoba, ancianas curiosas, madres con carritos, estiraban el cuello, oliendo el escándalo. La acústica del patio interior lanzaba cada palabra como en un anfiteatro. Andrés suspiró y se giró hacia los vecinos. Perdónenos, por el amor de Dios, dijo en voz alta, con dramatismo. Mi esposa ha tenido una crisis. Mudanza, estrés.
Ha empezado a oír voces. Dice que su hermano fallecido está vivo, que está aquí, en la casa. Por la multitud corrió un murmullo. Pobre señora Marta. Sí, siempre estuvo rara después del entierro. Es el dolor. Es mentira, gritó Marta, sintiendo que el pánico empezaba a estrangularla. Miente. Lucas está vivo. Lo tiene encerrado en el piso. Yo lo vi. Tengo documentos. Sacó de la carpeta las hojas y se las plantó delante al guardia más cercano. Mire, el contrato de donación. El guardia pasó los ojos por el papel con indiferencia y, de pronto, sonrió con burla. ¿Donación? ¿Sabe leer, señora? Marta bajó la vista al papel. Las letras le daban saltos, pero el encabezado lo distinguió con absoluta claridad. Confesión voluntaria. El mundo se le tambaleó. Pasó la página. Poder general. Acta de entrega de bienes. Todo estaba firmado con su letra. Cada hoja. Comprendió lo elegantemente que la habían atrapado. La confesión no afirmaba que ella misma hubiera tenido a Lucas encerrado en el sótano, eso habría sido fácil de refutar. No. Decía que ella había sido la organizadora y la financiadora, y las transferencias bancarias que Andrés le había mostrado una hora antes confirmaban exactamente eso. 12 años de pagos mensuales. Su firma, su cuenta, una trampa perfecta. No, susurró, recordando febrilmente. Las primeras páginas las había leído. Allí decía donación. No, esto es un cambiazo. Metió otras hojas en medio. Víctor me decía dónde firmar, tapaba el texto con la mano. Pero incluso diciéndolo en voz alta entendía lo patético que sonaba. ¿Quién la creería? Una mujer adulta, dueña de un negocio, firmó 20 páginas sin leer. Víctor certificó lo que firmaste, dijo Andrés con tristeza, quitándole la carpeta. Con facilidad, sin esfuerzo, como a un niño le quitan un juguete peligroso. Marta, tú misma firmaste la confesión. Negro sobre blanco, organizaste el secuestro de tu hermano y durante 12 años pagaste su mantenimiento. Los extractos bancarios confirman cada palabra. Y ahora, cuando te hace falta un Lucas vivo para endosarle nuevas deudas, lo trajiste aquí. Pobre Marta. Se volvió loca de codicia. Se giró hacia los guardias. Chicos, saquen a ese hombre del piso. Que la policía averigüe quién es. Y a mi esposa no la dejen entrar. Es un peligro para sí misma. La puerta del portal se abrió, y otros 2 guardias sacaron a Lucas a rastras, sujetándolo por los brazos. Se veía espantoso, sucio, barbudo, entrecerrando los ojos por la luz del día, que no veía desde hacía 12 años. Gemía y forcejeaba, pero las fuerzas no estaban igualadas. «Lucas», gritó Marta, lanzándose hacia él. Un guardia la sujetó atravesándole el cuerpo. «Es él, es mi hermano, mírenlo. Ustedes se acuerdan de Lucas». La multitud de vecinos se echó atrás. No veían al estudiante brillante que conocieron años atrás. Veían a un vagabundo demente con harapos, babeando y girando los ojos como un animal. «Dios mío, qué horror», susurró la vecina del primer piso. «Marta está fatal. Trajo a un indigente». «Es Lucas», gritaba Marta, retorciéndose en los brazos del guardia. «Andrés, ¿qué estás haciendo?» Andrés se acercó a Lucas. Lo miraba no como al hermano de su esposa, sino como a una molestia que por fin eliminaban. «Llévenselo», soltó, seco. «Métanlo en un psiquiátrico como desconocido. No tiene documentos». «Sí tiene», recordó Marta de pronto. «Tiene mi pase, con la foto de Elena». Pero Andrés ya no la escuchaba. Se volvió hacia Marta. «Y tú, querida, te quedas sin nada. El piso ahora es mío por la donación que firmaste en tu delirio. La casa de campo es mía. El negocio es mío por el poder. Eres un peligro para la sociedad, Marta. Necesitas tratamiento». «No te atreverás», roncó ella. «Iré a la policía. Tengo una grabación». Metió la mano en el bolsillo para sacar el teléfono. Vacío. El bolsillo estaba vacío. A Marta se le heló el cuerpo. Recordó cómo Andrés la abrazó al salir de la notaría, cómo le acomodó el abrigo, cómo sus manos le rozaron los bolsillos y ella pensó entonces que era un gesto extrañamente tierno. Un marido cuidadoso. Andrés sacó de su bolsillo su teléfono. Lo hizo girar en la mano, mostrando la pantalla. «¿Buscas esto?». Apretó un botón, y Marta oyó el sonido de un archivo borrándose. Luego sacó de otro bolsillo una pequeña memoria USB colgando de un cordón sucio. «Y esto, supongo, es un regalito de tu hermanito, ¿no?».
Marta sintió que el suelo se le abría. Se lo había quitado todo. 12 años Lucas guardó este juguete creyendo que lo salvaría, sonrió Andrés y se metió la memoria en el bolsillo. Enternecedor. Estúpido, pero enternecedor. Pobre Marta. Pierdes cosas, pierdes la cabeza. Lárgate de aquí, dijo en voz baja, inclinándose hacia ella. Antes de que de verdad te meta en un manicomio. Vete. Vive en la calle, como vivió tu hermano. Siente lo que es. El guardia la empujó por la espalda y Marta, sin mantener el equilibrio, cayó de rodillas sobre el asfalto. Los vaqueros se rasgaron, las palmas se le despellejaron hasta sangrar. Levantó la cabeza. Andrés estaba en los escalones, por encima de ella, como un vencedor. A su lado, como surgida de la nada, apareció Elena. Ya no parecía asustada. Marta lo entendió todo. Elena había negociado con los dos y eligió a quien ofreció más. Ahora miraba a Marta con la sonrisa triunfal de un jugador que gana la partida. Y tus cosas ya las hemos recogido, dijo Elena en voz alta para que lo oyeran todos los vecinos. No es decente guardar los trastos de una loca en una casa respetable. Señaló hacia el arco. Allí, en la sombra, estaba el coche viejo de Elena. El maletero abierto, los asientos traseros a reventar. Marta reconoció formas familiares. Su máquina de coser Singer, recuerdo de su abuela. Rollos de seda italiana carísima que había acumulado durante años para su mejor colección. Patrones, plantillas, maniquíes. Toda su vida, toda su destreza, todo su pasado amontonado como basura lista para tirarse al vertedero. Llévate tus porquerías y lárgate, gritó Elena. O lo tiro a la basura ahora mismo. Marta estaba sentada en el asfalto. A su alrededor zumbaban los vecinos, comentando a la loca de carrera. A Lucas lo metían a empujones en un coche negro sin matrícula. Andrés abrazaba a Elena por la cintura, aceptando condolencias del administrador del edificio. No le quedaba nada, ni casa, ni familia, ni pruebas, ni nombre, solo las rodillas peladas y el sabor a polvo en los labios. Intentó ponerse en pie, pero las piernas no le respondían. El mundo no se derrumbó cuando vio el video. Se derrumbó ahora, cuando comprendió que todo ese tiempo no había luchado contra su marido, sino contra el sistema que él había construido especialmente para ella. Y en ese sistema, a ella le habían asignado el papel de la loca del barrio. Marta se levantó del asfalto sin prestar atención al escozor de las rodillas abiertas. La gente seguía murmurando, pero nadie se acercaba. Era una apestada. La loca que había traído a un indigente. El coche con Lucas ya había desaparecido en la esquina. No sabía a dónde lo llevaban, pero entendía una cosa, si se quedaba allí, en el patio, el siguiente coche vendría por ella. Andrés no bromeaba con lo del psiquiátrico. Con una confesión firmada y testigos, tenía todas las cartas. Necesitaba refugio, un lugar donde respirar y pensar un plan. La mirada de Marta saltó a las ventanas del segundo piso del ala derecha. Allí, tras cortinas pesadas de terciopelo, vivía Musa Villarreal. La decana de la cooperativa, antigua prima del teatro local, una mujer cuya autoridad en Alcoba era indiscutible. Incluso Andrés, con toda su insolencia, siempre se inclinaba ante ella al encontrarse y le besaba la mano. Musa lo sabía todo. Musa lo recordaba todo. Y Musa siempre decía que Marta le recordaba a ella misma de joven. Marta recogió del suelo su bolso, que alguien había pateado a un lado, y, ocultándose tras los arbustos de lilas, corrió hacia la entrada de servicio del ala de Musa. La puerta no estaba cerrada. En casas antiguas a menudo se olvidaban de los cerrojos en las escaleras traseras. Marta subió volando al segundo piso, saltándose escalones. El corazón le golpeaba en la garganta. Pulsó el timbre, 3 cortos, 1 largo. Su vieja señal convenida. La puerta se abrió casi al instante. En el umbral estaba Musa, majestuosa incluso en bata de casa, con su inseparable cigarrillo en una boquilla. ¿Marta? Sus cejas se alzaron. Hija, ¿qué aspecto es ese? He visto desde la ventana un jaleo. Musa, por favor, déjeme entrar. Jadeó Marta, colándose en el recibidor y echando el cerrojo con todos los pestillos. Andrés. Él se volvió loco. Me tendió una trampa. Quiere encerrarme en una clínica. Musa no hizo preguntas de más. Miró rápido a Marta, vio la sangre en las manos, la mirada desquiciada. Tranquila, tranquila, la tomó del brazo y la llevó hacia adentro. Vamos. Necesitas beber agua y calmarte.
El piso de Musa parecía un museo, muebles antiguos, retratos en las paredes, olor a naftalina y perfumes viejos. Escóndame, susurró Marta, agarrándola de la mano. Me buscará. Sabe que no me iré sin mis cosas. Claro que te esconderé, asintió Musa. Vamos al cuarto de los trastos. Nadie te encontrará allí. Es una vieja habitación de servicio. Hasta en los planos del catastro se olvidaron de ella. Musa abrió en el pasillo una puerta discreta, camuflada como una estantería de libros. Quédate aquí calladita, como un ratoncito. Ahora te traigo yodo y té. Y cerraré por fuera, por si acaso. Si viene alguien, diré que he perdido las llaves. Marta asintió, apretándole la mano a la anciana con gratitud. Gracias, Musa. Es la única persona en quien puedo confiar. La puerta se cerró y la cerradura hizo clic. Marta se quedó en la penumbra, entre tarros de mermelada y montones de viejas revistas de teatro. Se deslizó por la pared hasta sentarse en el suelo, abrazándose la cabeza con las manos. Tenía que pensar. Lucas. ¿Dónde estaba Lucas? ¿Cómo encontrarlo? ¿Cómo demostrar que Andrés mentía? Su mirada cayó en un viejo secreter en un rincón del trastero. Estaba cubierto de papeles, recibos y cuadernos. Marta, mecánicamente, alargó la mano hacia uno de ellos, solo para ocupar las manos, para no volverse loca de la espera. Era un libro mayor, viejo, con la tapa gastada. Musa siempre llevaba la contabilidad del edificio a la antigua, desde los tiempos en que fue presidenta del Consejo de Vecinos. Marta lo abrió por la mitad. Columnas de cifras, fechas, apellidos. Reparación del tejado, 2015. Sustitución de tuberías, 2018. Y de pronto un apellido le cortó la vista como una cuchillada. Carrera A. Marta se inclinó. Junto al nombre de Andrés había cantidades. Cantidades enormes. Pero no eran aportaciones de Andrés a la caja del edificio. Eran pagos. Reforma mayor del piso número 5, Villarreal M. Pagado por Carrera A. Importe, $15,000. Instalación de calefacción individual, Villarreal M. Pagado por Carrera A. Importe, $4,000. Pago mensual de servicios, Villarreal M. Pagado por Carrera A. Marta pasaba las páginas y el frío le trepaba por los huesos. 10 años. 10 años Andrés había pagado la vida cómoda de la vieja actriz, el tejado nuevo de Musa, sus medicamentos caros, la restauración de su parquet antiguo. ¿Por qué? ¿Para qué un hombre que se ahogaría por una moneda mantenía a una actriz anciana? Marta retrocedió páginas, hasta el principio, hasta 2012, el año de la muerte de Lucas. Una anotación del 15 de octubre de 2012, 3 días después del entierro. Recibido de Carrera A. $5,000. Concepto, ayuda benéfica. Y debajo, en la letra pequeña de Musa, declaración prestada. Acta de la reunión firmada. Los vecinos no tienen preguntas. El libro se le cayó de las manos. Recordó aquel día. La reunión de la cooperativa, donde se decidía el asunto de las deudas de Lucas con el edificio. Andrés dijo entonces que Lucas había muerto y presentó un certificado. Pero hacían falta testigos que confirmaran que habían visto cómo se llevaban el cuerpo. Y Musa. Musa se levantó y dijo con su voz teatral, educada, yo lo vi, pobrecito. Los camilleros lo sacaron de noche. Su palabra era ley. Le creyeron. La policía ni siquiera interrogó a los demás vecinos, le bastó con la declaración de la respetada Musa. Lo había vendido. Lo había vendido por reformas y facturas pagadas. Detrás de la puerta del trastero se oyeron pasos. No los pasos arrastrados de una anciana, sino rápidos, seguros. Luego la voz de Musa, pero no la dulce con la que había hablado con Marta 5 minutos antes. Era una voz de negocios, dura. Sí, Andrés, está aquí. Vino corriendo, la tonta. La encerré en el cuarto negro. Pausa. Andrés debió responder algo. No, no grita. Está quieta. Le dije que esperara el té. Otra pausa. Claro. Llama mejor a una privada, misericordia. No hacen preguntas y ya tan fuerte. Que entren por la puerta lateral, yo abriré. Solo, Andrés, ¿te acuerdas de nuestro trato? Mi balcón necesita restauración. Eso costará caro. Marta se tapó la boca con la mano para no gritar. De acuerdo, arrulló Musa. Te espero. En 10 minutos. Los pasos se alejaron. Marta se quedó en la oscuridad. La traición era total. No existía una vieja guardia que guardara tradiciones.
Había una bandada de carroñeros a los que Andrés había alimentado durante años, y ahora esperaban el momento de devorarla a ella. 10 minutos. 10 minutos antes de que llegaran los camilleros que se la llevarían a donde no se vuelve. Marta miró la única ventanita diminuta, cerca del techo. Daba al conducto de ventilación. Estrecha, cubierta de telarañas. Pero era la única salida. Se subió al secreter, pisando el maldito libro mayor. Si quería sobrevivir, tendría que convertirse en algo más que una fugitiva. Tendría que ser una rata que conociera esta casa mejor que sus dueños. Empujó la ventana con todas sus fuerzas. La pintura vieja crujió, y la hoja se abrió con un quejido. Le golpeó en la cara el olor a sótano húmedo y excremento de paloma. Se alzó a pulso, sintiendo como el borde del alféizar se le clavaba en las costillas y se coló por el hueco estrecho. El conducto de ventilación conducía hacia abajo, a los sótanos de alcoba. Marta se deslizó por una canaleta inclinada, raspándose los codos, hasta que cayó sobre un montón de trapos viejos en la sala de calderas. Se levantó y se sacudió. Allí la oscuridad no era enemiga, sino aliada. Conocía esos sótanos. De niñas, ella y Lucas jugaban allí a ser exploradores. Ahora el juego era real. Se abrió paso por el laberinto de tuberías hasta la salida al patio vecino, donde estaba la entrada de servicio a su taller. Era el único lugar al que Andrés aún no había llegado. Siempre había considerado su negocio trapos de mujeres y nunca se interesó por las llaves. 10 minutos después estaba dentro. El olor familiar a tiza, tela y aceite de máquina le calmó un poco el corazón desbocado. Allí, entre maniquíes y rollos de terciopelo, se sentía protegida. Encendió la lámpara de sobremesa de su despacho y corrió las cortinas gruesas. Lo primero fue sacar del cajón un botiquín viejo y desinfectarse las heridas de manos y rodillas. El dolor la despejaba. Basta de correr, le dijo a su reflejo en la ventana oscura. Basta de ser víctima. Tú conoces esta casa mejor que él. Tú conoces a esta gente mejor que él. Andrés compró su lealtad, pero no conoce sus secretos. Se sentó a la mesa y sacó una hoja. ¿Qué tenía ella? Nada. ¿Qué tenía Andrés? Todo. Dinero, documentos, testigos. Pero Andrés tenía un punto débil, estaba obsesionado con la legalidad. Construía sus trampas para que en el papel todo quedara perfecto. Incluso la cárcel de Lucas la había presentado como una reforma. Y entonces le llegó la idea. Alcoba no era solo un edificio. Era una cooperativa de viviendas con un reglamento escrito aún en los años 50. Ese reglamento era una vaca sagrada. Cualquier cambio de distribución, cualquier metro de más apropiado sin aprobación de la asamblea, se castigaba con expulsión inmediata de la cooperativa y pérdida del derecho de propiedad. Era el peor pecado en Alcoba. Andrés había construido una habitación secreta. Había abierto un muro de carga. Se había apropiado de parte del conducto de ventilación común. Marta agarró el llavero y salió disparada del taller. Necesitaba el archivo. El archivo de Alcoba estaba en un semisótano del cuarto portal. Las llaves las tenía solo el presidente y el viejo portero, el tío Miguel, que vivía allí mismo, en un cuartucho junto al archivo. El tío Miguel era la única persona del edificio que no aceptaba dinero de Andrés, sencillamente porque no necesitaba nada salvo tranquilidad y periódicos viejos. Marta llamó a la puerta de hierro. ¿Quién es? Chirrió una voz anciana. Tío Miguel, soy Marta. Marta Betancourt, la hija de Alejandro. Abra, por favor. La cerradura rechinó. La puerta se abrió un poco y en la luz apareció el rostro arrugado del viejo. ¿Marta? Entrecerró los ojos. Dios santo, ¿qué te ha pasado? Dicen que has perdido la cabeza. Andrés dijo. Andrés miente, tío Miguel. Quiere quitármelo todo. Necesito su ayuda. Déjeme entrar al archivo. Tengo que encontrar el plano del edificio. El original, de 1953. El viejo la miró a los ojos. Largo, atento. La recordaba niña, llevándole empanadillas. Recordaba a su padre, un ingeniero honrado que había levantado medio barrio. ¿Miente, dices? Murmuró. Yo siempre supe que se le iban los ojos. No son ojos de los nuestros. Se hizo a un lado. Pasa. En el archivo olía a papel seco y a historia. Estanterías hasta el techo, repletas de carpetas con expedientes de vecinos, actas de reuniones y planos. Guión 53, farfulló el tío Miguel, pasando el dedo por los estantes. Sección B. Aquí está.
Sacó un enorme tubo polvoriento. Marta desenrolló el papel amarillento sobre la mesa. Líneas azules medidas al milímetro. Allí estaba su piso, salón, dormitorio, cocina. Y allí, la pared tras la que Andrés escondía a Lucas. En el plano, en ese lugar había un vacío, el conducto de ventilación y un hueco técnico entre secciones del edificio. Ajá, dijo el tío Miguel, mirando por encima de su hombro. Me acuerdo. Ahí pasa una viga maestra. No se puede tocar. Si la dañan, toda la columna puede venirse abajo. Marta sacó el teléfono e hizo varias fotos del plano. No solo la tocó, tío Miguel. Le abrió un paso. Ahí hizo una habitación. El anciano jadeó. ¿Pero qué dices? Eso es un delito. Es un riesgo de derrumbe. Si la inspección se entera. La inspección se enterará, dijo Marta con dureza. Pero primero se enterarán los vecinos. Esos mismos vecinos que tanto temen por sus pisos. Andrés puede comprar su silencio sobre la hermana loca, pero no puede comprar su miedo a que el edificio se les venga encima. Empezó a enrollar el plano, pero de pronto su mirada se enganchó a una carpeta en la mesa de al lado. En el lomo ponía, documentos financieros. Año 2012. Deudas irrecuperables. El corazón le dio un vuelco. 2012, cuando empezó todo. Marta abrió la carpeta. Dentro había copias de pagarés de vecinos con deudas con la cooperativa. Pasó hoja tras hoja hasta que encontró lo que buscaba. Un pagaré a nombre de Lucas Batencourt. Importe, $50,000. Garantía, prenda de la parte de la vivienda de los padres. Fecha, 12 de octubre de 2012. Marta se quedó inmóvil. 12 de octubre. Tío Miguel preguntó en voz baja, ¿recuerda cuándo fue el funeral de papá? Como no voy a recordarlo, suspiró el viejo. En octubre, el día 12. Llovía a cántaros. Marta miró la firma al pie del documento, Batencourt L. Era grande, nerviosa, muy parecida a la de Lucas. Pero Lucas ese día estaba en el cementerio. Estaba fuera de sí por el dolor, apenas se tenía en pie. Marta lo sostuvo del brazo todo el tiempo. No podía, físicamente, estar en la junta de la cooperativa firmando papeles. Y Andrés no estaba con ellos entonces. Dijo que había ido a arreglar lo del restaurante para el velatorio. Marta examinó la firma. El remate final bajaba bruscamente. Lucas siempre lo hacía hacia arriba. Hacia abajo lo hacía Andrés. Volteó la página. Adjunta había una autorización. Yo, Lucas Betancourt, otorgo a Andrés Carrera el derecho de firmar en mi nombre cualquier documento financiero. Fecha, 10 de octubre de 2012. El 10 de octubre, su padre vivía sus últimas horas en el hospital. Marta y Lucas no se separaban de la cama, turnándose. Andrés aparecía poco, decía que estaba organizando el funeral. Lo falsificó todo, susurró Marta. Le robó la identidad a Lucas incluso antes de matarlo. Lo endeudó usando un poder falso mientras mi hermano se moría en la UCI. El rompecabezas encajó por completo. Las deudas de Lucas, por las que Andrés supuestamente lo salvaba, eran una ficción. Andrés mismo las creó, él mismo las pagó con el dinero de Marta y luego las usó como pretexto para encerrar a Lucas en una jaula. Marta alzó la mirada hacia el tío Miguel. Ya no había miedo en sus ojos, solo una rabia fría, calculadora. Tío Miguel, dijo con firmeza, mañana hay asamblea general de vecinos. La anual. ¿Andrés va a hablar? Sí, asintió el viejo. Quiere ser presidente. Prometió bajar las cuotas. Perfecto. Marta guardó los documentos en el bolso. Yo también iré. Y no iré sola. Sacó el móvil. Tenía que hacer una llamada. Una llamada al hombre al que Andrés le tenía más miedo que a nadie, aunque creyera que ya estaba muerto o hundido en la bebida. Marcó un número que había encontrado en una vieja libreta de su padre, guardada en el taller. Sonó mucho. Por fin contestaron. Sí. Gruñó una voz masculina, ronca y malhumorada. Buenos días, Valerio, dijo Marta. Soy Marta Carrera, la hija de Alejandro. Sé quién robó el dinero de su empresa hace 12 años. Y sé dónde estará mañana. Al otro lado cayó un silencio pesado. Luego la voz respondió, ya sin ronquera, con un metal que incluso por teléfono olía a amenaza. Dame la dirección, hija. Estoy apuntando. Marta colgó y miró el reloj. 5 de la mañana. Quedaban 12 horas para la asamblea. 12 horas para hacer lo imposible. Salió del archivo, dejando al tío Miguel guardando los documentos, y se encaminó hacia su taller. Tenía que prepararse.
No solo juntar papeles, crear una imagen. En Alcoba te juzgan por la ropa, y si quería que la escucharan debía verse no como la loca del barrio a la que ayer revolcaron en el polvo, sino como una reina que vuelve por su trono. En el taller escogió su mejor traje, estricto, azul marino, de lana gruesa, el mismo con el que en su día ganó licitaciones al ayuntamiento. Se lavó la cara con agua fría, disimuló con base los rasguños y se peinó con cuidado. A las 6 de la mañana llamó al único número que podía ayudarla a encontrar a Lucas. Era arriesgado, pero no tenía alternativa. Marcó el número de la ambulancia privada Misericordia, la misma que Musa había llamado el día anterior. Central, respondió una voz femenina adormilada. Buenos días, soy Marta Carrera. Ayer su equipo se llevó a mi hermano, Lucas Betancourt, del número 5 de la Avenida Libertad. No damos información a terceros, cortó la operadora. No soy un tercero, la voz de Marta se volvió hielo. Soy la cliente. Mi marido, Andrés Carrera, pagó el servicio. Hubo un problema con la transacción. Me pidió que le transmitiera esto, si no quieren que Hacienda se entere de sus servicios especiales sacando gente sin consentimiento, me dirá dónde está. La pausa al otro lado fue eterna. Marta estaba faroleando. No sabía si Andrés había pagado, pero sabía cómo funcionaban esas empresas, siempre en gris, siempre con miedo. Está en el tercer centro, gruñó al fin la operadora. En las afueras, pero no puede verlo. Está en aislamiento. Iré en una hora, dijo Marta. Y prepárenlo para el alta. No fue ella quien fue al centro, su cara seguramente ya estaría en una lista negra. Necesitaba a alguien fiable, alguien que supiera manejar asuntos delicados. Sergio trabajaba para ella desde hacía 5 años. Oficialmente, chofer y encargado de envíos del taller. Extraoficialmente, un hombre que antes pasó 8 años en seguridad privada y sabía cómo eran lugares como Misericordia. Odiaba a Andrés por su soberbia y respetaba a Marta porque ella, años atrás, pagó la operación de su madre sin pedir nada a cambio. Sergio, le dijo, entregándole un sobre con el último efectivo de la caja fuerte, casi $3,000, todo lo que le quedaba. Tercer centro de Misericordia, en las afueras, zona industrial detrás de la vieja fábrica. Paciente Lucas Betancourt, quizá registrado como desconocido. Aislamiento. Sergio silbó. Conozco ese sitio. Allí meten gente que la familia quiere olvidar. La seguridad, 2 por turno, ex policías, beben en servicio. Los médicos aparecen una vez por semana para firmar un libro. Eso no es un hospital, señora. Es un almacén de personas vivas. ¿Puedes? Por ese dinero, puedo. La mitad para el guardia, la mitad para un celador por el silencio. Pero si Andrés ya les avisó. Él cree que ya ganó. No perderá tiempo llamando a la clínica. Sergio asintió y se metió el sobre en el bolsillo. Necesitaré una historia. ¿Quién soy para ellos? Un primo de otra ciudad. Llegas a recoger a un familiar del que acabas de enterarte. ¿Tienes documentos con otro nombre? Sergio sonrió con oscuridad. Señora, tengo documentos con 5 nombres distintos. Vieja costumbre. Ella le tendió un paquete con el traje de su padre. A las 5 de la tarde tiene que estar aquí. Limpio, afeitado, con este traje. Si no llegas todo se hunde. El día se arrastró con una lentitud insoportable. Marta estaba sentada en el taller, ordenando los documentos del archivo. Cada papel era un clavo en el ataúd de la reputación de Andrés. Pero había que clavar bien. A las 4 de la tarde, el patio de Alcoba empezó a llenarse de gente. Los trabajadores colocaban un atril con micrófono, sacaban sillas para la junta. Andrés caminaba entre las filas, estrechando manos, sonriendo, bromeando. Estaba en su elemento, dueño de la vida, benefactor. Marta lo observaba a través de una rendija de las persianas del taller. Vio cómo se acercó a Musa Villarreal, le besó la mano y le susurró algo. La anciana se rió, coqueta, acomodándose el sombrerito. Ríete, bruja vieja, susurró Marta. Ríete mientras puedas. A las 16:45 entró al patio una furgoneta negra con cristales tintados. De la furgoneta salió Sergio. Abrió la puerta trasera y ayudó a bajar a un hombre. Marta exhaló. Era Lucas. Estaba pálido y flaco, le temblaban las manos, pero se mantenía erguido. Sergio lo había afeitado y, con el traje de su padre, que le quedaba como un saco, de repente volvió a parecerse a aquel Lucas que ella recordaba. A un científico, a una persona.
Marta le agarró la mano, la memoria. ¿Se la llevó? Sí, bajó la mirada. Perdóname, no me di cuenta. Lucas sonrió de forma inesperada, por primera vez en 12 años. Soy un paranoico, hermanita. 12 años en la oscuridad te vuelven paranoico. ¿Por qué crees que la llevaba colgada, a la vista? Se subió la pernera de los pantalones del traje. En el tobillo, pegada con esparadrapo, llevaba una segunda memoria USB. Es una copia. La hice hace tiempo, cuando Elena un día se olvidó de cerrar la puerta del despacho. La verdadera póliza de seguro siempre debe existir por duplicado. Marta abrazó a su hermano tan fuerte que él soltó un quejido. Marta susurró, ¿a dónde vamos? Vamos a casa, Lucas, dijo ella, tomándolo del brazo. Vamos a recuperar nuestros nombres. A las 17 en punto Andrés subió al escenario improvisado. Queridos amigos, vecinos. Su voz, amplificada por el micrófono, se extendió por el patio, rebotando en las paredes. Me alegra verlos a todos aquí. Este año no ha sido fácil para nuestra casa, pero lo hemos logrado. Hemos reparado el tejado, sustituido las tuberías. Y todo gracias a nuestra unidad. Aplausos. Escasos, pero sinceros. A la gente le gustaba que les resolvieran los problemas. Hoy quiero proponerles crear un nuevo fondo, continuó Andrés, radiante. El Fondo Futuro de Alcoba. Yo aportaré la primera cuota, $10,000. Ese dinero irá al embellecimiento del patio, a nuevos parques infantiles. ¿Y a nuevas habitaciones secretas? La voz clara de Marta cortó el silencio como un cuchillo en mantequilla. Andrés se quedó paralizado. La multitud jadeó y se abrió. Marta avanzaba por el patio. Y no iba sola. Llevaba a Lucas del brazo. ¿Marta? Andrés palideció. El micrófono chilló, cogiendo acople. ¿Qué? Seguridad. Saquen a esa mujer. Está enferma. 2 guardias se movieron hacia ella, pero Marta alzó la mano. Quietos. Gritó con una autoridad tal que, de hecho, se detuvieron. Soy miembro de esta cooperativa. Soy propietaria de un piso. Y tengo derecho a voz. Se acercó al escenario. Andrés la miraba desde arriba, pero en sus ojos ya nadaba el miedo. Había visto a Lucas. Y había visto que Lucas no parecía un vagabundo loco. Vecinos, Marta se volvió hacia la gente. Mi marido les habla de embellecimiento, de futuro, pero calla sobre el pasado. Sacó de la carpeta el plano de 1953 y lo levantó por encima de su cabeza. Miren esto, es el plano de nuestro edificio. Y esto es lo que hizo Andrés. Arrojó sobre la mesa de la junta las fotos de la habitación secreta, tomadas de la tableta de Elena. Había alcanzado a enviárselas a sí misma en el parque, mientras Elena no miraba. Abrió un muro de carga. Creó un espacio ilegal que pone en riesgo el derrumbe de todo el portal. Y todo para esconder allí a una persona. Por la multitud corrió un murmullo. ¿Muro de carga? ¿Derrumbe? Eso era más aterrador que cualquier chisme. Era su seguridad. Es mentira. Aulló Andrés, perdiendo el control. Es un montaje. Esta mujer no está en sus cabales. Ha traído a un actor. ¿Un actor? Marta sonrió con frialdad. Lucas, enséñales. Lucas dio un paso al frente, alzó la cabeza y miró a la multitud. Me llamo Lucas Badencourt, dijo en voz baja, pero en el silencio del patio todos lo oyeron. Viví en esta casa desde que nací. Tía María, ¿se acuerda de cómo me daba mermelada? Tío Pedro, ¿se acuerda de que me enseñó a jugar al ajedrez? Los mayores de las primeras filas empezaron a mirarse entre sí. Dios mío, susurró una anciana. Si es Lucas de verdad tiene los ojos del padre. Seguridad. Es un impostor. Chilló Musa Villarreal desde su asiento en la primera fila. Yo vi cómo enterraban a Lucas. Quítenlo de aquí. Andrés comprendió que perdía el control. Ya está. Basta de circo. Hizo un gesto a los guardias. Échenlos. Ahora mismo. Los guardias volvieron a avanzar. Eran 3, enormes y furiosos. Sergio, el conductor de Marta, no podría con ellos solo. Pero entonces las puertas se abrieron de golpe con estruendo. En el patio entró un todoterreno negro. No era nuevo, pero sí cuidado, depredador. Frenó justo frente al escenario, casi arrollando a los guardias. Se abrió la puerta y bajó un hombre mayor, robusto, con bastón. Tenía la cara de alguien que sobrevivió a los 90 sin quebrarse. Era Valerio, el dueño de Orión Finanzas al que, según la leyenda, Andrés temía. Pero Andrés no lo temía. Lo miraba con desconcierto. No conocía a ese hombre.
Valerio se acercó a Marta. Bueno, hola, hija, dijo con voz grave. Gracias por invitarme a la fiesta. Se giró hacia Andrés. ¿Tú eres Carrera, entonces? El mismo que hace 12 años sacó un préstamo de $50,000 en mi empresa a nombre de un tal Lucas Badencourt, y luego ese Lucas murió convenientemente, y aquí paz y después gloria. Andrés retrocedió. Yo no lo conozco. Es un error. El error fue creer que yo lo olvidé. Valerio sonrió de lado. Busqué a Lucas Betancourt 10 años. Pensé que se había largado con mi dinero. Y resulta que el dinero lo robaste tú. Y al chico lo escondiste. Sacó del bolsillo un documento, el original del contrato de préstamo que Marta había encontrado en el archivo. La pericia lo confirmó, dijo en voz alta, dirigiéndose a la multitud. Pero Marta dio un paso adelante, alzando la mano. Eso no es todo, gritó. Lucas, enséñales. Lucas sacó la memoria USB del bolsillo y se la pasó a Marta. Ella se acercó a la mesa del presidio, donde había un portátil para presentaciones. Andrés pensó que había destruido todas las pruebas, pero mi hermano resultó ser más listo. Insertó la memoria. En la pantalla, proyectada en el monitor grande de la asamblea, apareció un video granulado, un sótano, un hombre atado, gente con máscaras. Y la voz de Andrés fuera de plano dando órdenes. Luego un primer plano, Lucas, inmóvil, con los ojos cerrados. Y de nuevo la voz de Andrés. Graba la cara, que se vea que está muerto. La multitud jadeó. Una mujer gritó. «¡Apaguen eso!». Aulló Andrés, abalanzándose hacia la mesa, pero Valerio le cortó el paso. «Quieto donde estás, campeón. Que lo vean. La firma del contrato está falsificada. Lucas Betancourt jamás pidió dinero a mi empresa, lo hizo el señor Carrera, usando su nombre. El dinero se fue a cuentas de empresas fantasma, incluida una tal Orión Finanzas, de la que el propio Carrera era dueño. Robó tanto a mí como a su propio cuñado». La multitud se quedó inmóvil. Era jaque mate. Andrés estaba en el escenario, pálido como una sábana. Entendía que aquello ya no era solo un escándalo, era un caso penal. Y el testigo de cargo era un hombre con el que la policía prefería no discutir. Marta miró a su marido. En su mirada no había triunfo, solo cansancio y un desprecio frío. ¿Querías ser el dueño de Alcoba, Andrés?, preguntó. Pues toma, ahora Alcoba te mira. Se volvió hacia los vecinos. Y ahora pregúntenle a Musa cuánto costó su silencio sobre que Lucas estaba vivo. Todas las cabezas se giraron hacia la vieja actriz. Musa se encogió en la silla, intentando volverse invisible, pero cientos de ojos ya la atravesaban. La trampa se cerró. El silencio en el patio de Alcoba se volvió zumbante, casi tangible. Parecía que hasta la ciudad tras los muros de la cooperativa hubiera dejado de hacer ruido, escuchando el desenlace de aquel drama. Andrés estaba en el escenario, aferrado con los dedos blanquecinos al borde del atril. Su traje perfecto de repente le quedó holgado y su rostro se veía gris y viejo. Buscaba apoyo con la mirada, pero solo encontraba paredes de rechazo. Marta dio un paso adelante, colocándose entre su marido y la gente. Ya no era una víctima, era una fiscal, y aquel patio era su sala. Han oído a Valerio, su voz sonaba firme, sin histeria. Andrés robó dinero, pero eso es solo la mitad. Robó una vida. Durante 12 años tuvo a mi hermano, su vecino, metido en un saco de piedra. Lo alimentaba con sobras mientras él comía caviar en sus banquetes. Me obligó a mí, su esposa, a pagar esa cárcel, sacándome el dinero con engaños. Barrió con la mirada las filas de la vieja guardia. Ustedes me conocen. Soy Marta Betancourt, hija de Alejandro y Carmen. Crecí delante de sus ojos. Mi padre construyó este edificio. Mi madre les cosió vestidos para sus graduaciones. ¿Acaso los Betancourt les hemos mentido alguna vez? Los mayores callaban, pero sus rostros empezaron a cambiar. El desprecio por la loca se transformaba en el horror del reconocimiento. Y ahora mírenlo a él, Marta señaló a Andrés. Un hombre sin raíces, que se compró un lugar entre ustedes. Un hombre que abrió un muro de carga de su casa por sus secretos sucios. Un hombre que compró su conciencia. Se volvió hacia Musa Villarreal. La anciana estaba muerta de miedo, arrugando convulsivamente un pañuelo de encaje entre las manos. Musa, dijo Marta con suavidad, pero con presión, dígales la verdad. Ahora. O mañana entregaré a la policía copias de ese mismo libro mayor donde están anotados todos sus honorarios por su silencio.
Y entonces perderá no solo la reputación, sino también la libertad. La complicidad en un secuestro es un delito grave. Musa se estremeció como si la hubieran electrocutado. Miró a Andrés, luego al severo Valerio, detrás del cual asomaban dos tipos fornidos, y después a los rostros de los vecinos. El instinto de supervivencia, afinado por años de intrigas, funcionó sin fallo. Se levantó despacio. Le temblaban las piernas, pero enderezó la espalda. La actriz salía a su última reverencia. Se le quebró la voz, pero carraspeó y continuó más fuerte. Tengo que confesar. Hace 12 años Andrés vino a verme. Dijo que Lucas estaba en peligro, que había que esconderlo de unos bandidos. Me pidió que confirmara la muerte de Lucas para salvarlo. Yo le creí. Pensé que ayudaba. Mentira, gritó Andrés. Cogiste dinero. Exigiste reformas. Acepté ayuda de un vecino agradecido. Chilló Musa, salvándose la piel. No sabía que tenía al chico encadenado. Creí que Lucas se había ido al extranjero. Andrés me engañó a mí, igual que los engañó a todos ustedes. La multitud empezó a rugir. Era el final. La declaración de Musa era el último clavo. Fuera, gritó alguien desde el fondo. Echadlo, estafador. Por su culpa se nos cae la casa encima, gritó la mujer del primer piso. A la policía. Llamen a la policía. Andrés dio un paso atrás. Entendió que había perdido. No contra Marta, no contra Valerio. Había perdido contra Alcoba, contra ese organismo colectivo que tanto quiso someter y que ahora lo rechazaba como a un cuerpo extraño. Intentó bajar del escenario, pero Valerio le cerró el paso. ¿A dónde vas, campeón? Sonrió con sorna. Ahí, detrás de la puerta, ya hay una patrulla esperando. La llamé yo. Hablaremos de falsificación de documentos y estafa a gran escala. Andrés miró a Marta. En sus ojos había odio, puro, sin mezcla. Te morirás sin mí, escupió. No eres nadie. Una costurera. Una sirvienta. Soy Betancourt, respondió Marta con calma. Hija de mi padre. Hermana de mi hermano. Y tú no eres nadie. Y ni siquiera tienes nombre. Dos policías entraron al patio. Andrés no se resistió cuando le retorcieron los brazos. Solo se volvió una vez, mirando las ventanas del piso que creía su fortaleza y que perdió por su propia codicia. En ese momento, junto a la puerta se oyó alboroto. Elena, aprovechando el caos, intentó escabullirse hacia la salida con dos maletas enormes. Pero Sergio, el conductor de Marta, la interceptó. ¿A dónde vamos con tanta prisa, señora? Abrió de un tirón la cremallera de una de las maletas. Sobre el asfalto cayeron cucharas de plata, joyeros, cajas con adornos, iconos antiguos. Todo lo que pertenecía a la familia de Marta y de Lucas. Es mío, chilló Elena. Él me lo prometió. Los policías, que ya habían metido a Andrés en el coche, volvieron por ella. Cuando los coches con luces se fueron, en el patio quedó el silencio. Pero era otro silencio, ligero, purificador. Marta se acercó a Lucas, que todo ese tiempo había estado apartado, apoyado en un viejo tilo. Miraba el cielo como si lo viera por primera vez. Se acabó, Lucas, dijo ella, abrazándolo. Estamos en casa. Un mes después. El otoño se adueñaba del patio de Alcoba, tiñéndolo de oro y granate. En el banco central, donde solía sentarse el tercer ojo, estaba Marta. Llevaba un abrigo elegante, cosido por ella misma. A su lado se sentaba Musa, silenciosa, envejecida, pero aún intentando conservar restos de dignidad. Ahora le miraba con servilismo, pidiéndole consejos sobre el color de las cortinas. Marta se había convertido en la nueva reina no oficial de Alcoba, no por la fuerza, ni por el dinero, sino por la verdad. Los vecinos la respetaban por resistir, por haber limpiado la podredumbre de su casa. Del portal salió Lucas. Se veía distinto, bien afeitado, con gafas, una carpeta de papeles bajo el brazo. Aún cojeaba, y a veces en su mirada pasaba la sombra del horror vivido, pero volvía a la vida. La universidad lo había readmitido como investigador. Resultó que su tesis, que se creía perdida, la había conservado un profesor viejo. Marta, voy a la biblioteca, gritó, saludándola con la mano. Vuelvo para cenar. ¿Compro pan? Compra una baguette, sonrió ella. Lo siguió con la mirada hasta el arco. Luego miró las ventanas de su piso. La habitación secreta había sido demolida. La pared, reconstruida. Ahora allí solo había un salón bañado de sol. Andrés esperaba juicio en prisión preventiva.
Sus cuentas estaban embargadas, su reputación destruida. Nadie en la ciudad volvería a darle la mano. Elena declaraba contra él, esperando reducir la pena por robo. Marta inhaló el aire fresco, con olor a hojas y libertad. Sacó el móvil. En la pantalla apareció un mensaje de una nueva clienta. Marta, ¿cuándo puedo pasarme para la prueba? Dicen que usted hace milagros. Yo no hago milagros, murmuró para sí, guardando el móvil. Solo coso bien. Hice descoser costuras viejas para coser una vida nueva. Se levantó, se acomodó el cuello del abrigo y echó a andar hacia casa, hacia donde ya no había secretos. Y esta fue la historia, queridos oyentes. Una historia de traición de los más cercanos, de la ceguera de quienes debían ver y de que la verdad, por amarga y aterradora que sea, siempre es mejor que una mentira bonita. ¿Qué creen ustedes? ¿Hizo bien Marta en sacar los trapos sucios a la luz pública? ¿O habría que haber tenido compasión de Andrés, ya que a su manera cuidaba de la familia? Y merece perdón Musa, que vendió su alma por comodidad, pero al final sí dijo la verdad. Escríbanlo en los comentarios. ¿Qué harían ustedes en el lugar de Marta? ¿Podrían perdonar algo así? ¿Y quieren saber cómo seguirá la vida de Lucas y de Marta? Si hay muchos interesados, escribiremos una continuación. Si esta historia les conmovió, por favor den like, eso ayuda muchísimo a nuestro canal. Suscríbanse para no perderse nuevos dramas de la vida, y no olviden activar la campanita. Les deseo todo lo mejor. Al final de este video, en el centro de la pantalla, aparecerá una ventanita. Por favor, pulsen esa ventanita, allí estarán otras de nuestras historias más interesantes. Cuídense y cuiden a sus seres queridos.